Buenos estudiantes, continuando con estos seminarios cortos, esta vez vamos a abordar la segunda forma de citación que que se va a utilizar, o que o que se utiliza en la redacción de los textos científicos. Ok, vamos a utilizar bien rápidamente la citación. Vamos a hablar rápidamente sobre la citación numérica. No, entonces nuevamente estamos aquí en sistemas y tipos de citación. ¿No? Ya hemos hablado de eso, hemos hablado de la mayor, por casi todo lo que respecta a los temas a tratar, ¿no? Nuevamente, citas, la definición ya está aquí, ¿no? Y hemos visto dónde podemos usar las citaciones, ¿no? Y los tipos de citaciones. Vamos al sistema numérico. En esta vez vamos a utilizar un ejemplo de un artículo científico, ¿ok? Entonces, vamos aquí y el ejemplo que vamos a utilizar es de este artículo científico, de esta revista, ¿no? Una revista, profesor de microbiología, sí, pero es microbiología ambiental. Sí, sí, esto se replica para otros, ¿no? Más adelante vamos a tener seminarios cortos sobre los tipos de información científica, ¿ok? No, bueno, aquí como coautoría y somos parte, ¿no? De la universidad pública. Muy bien. Pues vamos a colocar esto aquí, ya, belleza, aquí. Entonces, nuevamente, ¿no? Ya, noten ustedes que esto de aquí, ya, las referencias, ¿ok? Ya, vamos a hablar de las referencias, solo lo he dividido en dos partes. A diferencia del autor y fecha, hay diferencias importantes, ¿ok? Con respecto a la lista de referencias. En el caso de autor y fecha, la lista de referencias se elabora de forma alfabética por el apellido del primer autor, ¿no? En el caso numérico, no ocurre eso, ¿ya? En el caso del sistema numérico, las citas normalmente son un número, aunque así como podemos vimos para autor y fechas en el video anterior, podemos hacer un énfasis en el autor o énfasis en el texto. Podemos hacer citación textual del texto o citación parafraseada. No, recuerden que la parafraseada la utilizamos nosotros aquí en esta. eh, Se recomienda esa citación, ¿no? Por los motivos ya explicados. Bien, en la numérica, ¿cómo yo asigno ese número? Pero noten ustedes aquí que esta parte de aquí, es una información que yo estoy obteniendo de otra fuente, de una fuente de información. ¿Cuál? Esto. Noten en estas referencias que aquí no sigo un orden alfabético. El orden de las referencias corresponde a la primera vez que se utiliza esta referencia en el texto redactado. En este caso, ¿no? La información presentada aquí corresponde o es extraída de esta fuente de información. Entonces, lo llevamos. Este tipo de citación vendría a ser el tipo de citación con énfasis en el texto. ¿Qué quiere decir? Recuerden que podíamos escribir la cita, no el texto, ya sea textual o parafraseado, y entre paréntesis iba por el autor y la fecha, cuando era autor y fecha. Sigue el mismo sistema, pero en vez de autor y fecha se coloca el número. Y el número se le asigna a la referencia, ¿no? Y que es una sola vez que se le asigna esa referencia, ¿no? Profesor, si tiene, y entonces, ¿cómo podemos hacer para utilizar más de una vez? Eso es lo que vamos a ver ahora. Entonces, cuando hablamos, por ejemplo, de aquí, es una segunda información de una segunda referencia, por lo tanto, recibe el 2. Tercera información de una tercera referencia y recibe el 3. Cuarta información de una cuarta referencia, y así sucesivamente. ¿Ya? ¿Ya? Noten ustedes que todas las referencias son parafraseadas. O sea, ¿qué quiere decir? Leí el texto y se sacó la idea principal y vamos a ver. Noten ustedes que esta información de aquí tiene dos citaciones, 3 y 5. Entonces, noten ustedes que yo ya hice el 3 aquí y el 3 corresponde a Chondrey, Chokar, Kumar y Beniwal. ¿Ah?
Profesor, esa referencia no está como nos había mostrado. Está la estructura, el formato de la referencia es propio del artículo, de la revista. Ya, eso cuando veamos artículos científicos vamos a mencionar un poco, pero la estructura de la referencia, esto debe seguir lo que está establecido en la guía ISO 690 de la Facultad de Ingeniería que se les mostró en el primer nivel. ¿Dónde pueden? Entonces, noten ustedes que aquí he utilizado información de esta referencia, pero este también información viene de esta referencia. Entonces, una vez que yo le asigno el número a la referencia por lo corresponde a la primera vez que lo uso en el texto, se queda con eso. Si yo tengo más información de esa referencia, yo utilizo el mismo número. No le añado el mismo número. Y profesor, y el 5 es porque esta referencia 5 me brinda esa información, o la información que estoy sacando aquí, y como es la primera vez que yo voy a utilizar la información de esa referencia, le corresponde el número 5 porque ya hay una referencia al número 4. Y vamos continuando a colocar, ¿no? Noten ustedes aquí, noten ustedes que nuevamente aquí aparece el 3. Yo obtengo información de aquí. Nuevamente aparece el 5. Entonces noten que si yo puedo sacar, si yo obtengo más información más de unas veces de esta referencia, yo voy a utilizarla, voy a citarla utilizando el mismo número, ¿no? Solamente, por ejemplo, cuando yo voy a añadir una nueva referencia, yo añado un nuevo número, que es la continuación. No es el número que a mí me parezca. No, yo veo cuál es la anterior referencia que ha sido citada por primera vez. Ah, 5. Luego tiene 5, 6. ¿Sí? También, al igual que en autor y el tipo de citación autor y fecha, en la citación numérica también podemos hacer citación con énfasis en el autor. Entonces, para eso, por ejemplo, vamos aquí, ¿no? 6, aquí está, ¿no? 7, ¿no? Núñez es un solo autor, ¿no? Entonces aquí yo digo que el método que estoy describiendo aquí es de acuerdo a lo descrito por Núñez. No le pongo fechas, le pongo el número en corchetes. Ah, profesor, ¿y si es más de 3 autores? Nuevamente con el letal. Ustedes agarran, Macalapú es 8. Y este de aquí. ¿Ven? Entonces, si son más de 3 autores, la guía está ahí, no vamos a repetir eso, se coloca de tal. Entonces, también se puede hacer con énfasis en el autor, ¿no? Como está aquí. Entonces, nuevamente, Majares 15. Ah, 15, aquí está Majares. Aquí miren este de aquí, no ven, aquí. ¿Ya? Entonces, recuerden la regla básica para establecer un sistema numérico es que la referencia recibe el número por la primera vez que yo utilizo esa referencia. ¿De acuerdo? Por la primera vez que yo utilizo esta referencia y esa referencia tiene ese número y se debe usar, si yo voy a utilizar esa referencia varias veces, yo puedo utilizar varias veces ese número. ¿No? Aquí miren, si continúo aquí, como en este caso de aquí. ¿No? Entonces, todo este párrafo, que ya es parte de la discusión de los resultados, ¿no? Para relevar la importancia de utilizar la referencia 10, 11 y la 19. Profesor, la 19, ¿por qué? Porque si yo reviso la anterior, ¿no? La última referencia que fue citada por primera vez fue la 18. Luego, la que viene, esta de aquí, ¿no? Es 19. Y como yo estoy citando dos anteriores, el 10, el 11, y la nueva referencia 19. Entonces, estas son las principales características de la citación numérica. Nuevamente recuerden que el número que recibe la referencia corresponde a la primera vez que has utilizado esa referencia de texto y vas a poderlo utilizar a lo largo del texto, citándola cuantas veces tú necesites citar esa referencia. ¿Ok? Entonces, estimados estudiantes, espero que esta información les sea útil. Continuaremos con estos seminarios cortos y más adelante comenzaremos a hablar de las propias fuentes bibliográficas científicas. Vamos a aclarar sus aspectos
puntuales de cada una de ellas. Entonces, hasta la próxima oportunidad y espero que estos seminarios les sirvan.